Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Emprende y Marca. Este es un programa de entrevistas donde los invitados están dispuestos a compartir contigo toda su experiencia y todo su conocimiento para que tú aprendas a emprender. Estamos transmitiendo en vivo desde Metanoia Radio TV para todo el mundo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Estoy muy contento de que haya aceptado la invitación a estar con nosotros. Él es Julio Lozoya. Es un speaker y conferencista de alto nivel que ha dado más de 500 presentaciones. Es ingeniero industrial y está especializado en administración y organizaciones, en sociología. Se fue además a Singapur a especializarse en Wealth Dynamics. Tiene una maestría en marketing internacional, tiene un MBA en negocios y pues además es un capacitador de ventas con resultados radicales. Y pues precisamente el día de hoy nos va a platicar sobre las ventas, sobre qué es este tema de las ventas. Así que bueno, no se muevan y ¡comenzamos! Hola Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Excelente, Cris, te agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí contigo en tu programa. Excelente, el gusto es de nosotros. Vamos a aprender a vender hoy contigo. Estamos muy contentos, muy emocionados. Y pues bueno, voy a poner aquí abajo de la pantalla los contactos de Julio, su página web, su WhatsApp, para los que quieran, les interese lo que él trae, quieran acercarse a pedirle un consejo, lo que sea, ahí está disponible Julio para todos ustedes. También voy a estar compartiendo mis contactos, mi sitio web, mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok como Identidad de Marca, en YouTube como Cristian Cázares. Y pues bueno, Metanoia Radio TV, que es nuestra casa, nos brinda este espacio. Ellos están en Facebook, en Instagram, en Twitter como Metanoia Radio TV. Así que síganlos y los invito a que vean también a los programas que están en la programación de Metanoia. Hay programas muy buenos. Normalmente los invito a que participen. Hoy es un programa grabado. Lamentablemente Julio no puede acompañarnos a las 9 para estar en vivo, pero pues bueno, igual si quieren participar, si quieren hacer sus preguntas, aunque no se respondan en vivo, después cuando Julio tenga tiempo, en los comentarios ahí se van a quedar y les puede ayudar a resolver las dudas que tengan. Así que pues bueno, sin más, vamos a entrar en materia, mi estimado Julio. Con muchísimo gusto, Cris. Sí, pido disculpas de antemano por no poder estar en vivo, pero bueno, te agradezco y gracias a la tecnología que nos permite, pues sí, platicar y echarnos un cafecito, Cris, ¿no? Para platicar con la gente. Y hago el compromiso, quien haga estos comentarios, quien haga estas preguntas y las deje en los comentarios, inmediatamente les daremos respuesta. Si se puede hoy mismo, ¿no? También, como bien dices, Cris, está ahí mi WhatsApp, por si alguien quiere contactarme y hacer alguna pregunta en particular. Excelente, ¿no? Además, Cris, si me permites, pues tenemos una sorpresita por ahí, que queremos regalar, ¿no? A la gente, pero esa te la voy a dar a ti para que de alguna manera tú me hagas el favor de administrarla aquí con nuestros amigos. A lo mejor vale la pena, ¿no? Y alguien se interesa en este asunto. Te la revelo más adelante, Cris, si quieres. Perfecto, perfecto. Ahí está la sorpresa. Quédense para que se enteren de qué es, para ver si se la ganan o de qué se trata. Exactamente. Excelente, excelente. Bueno, pues entrando en la materia de las ventas, lo primero que quiero comentar es que pues estamos acostumbrados a que el vendedor es como que no es muy bien visto, ¿no? De repente hay gente que dice, pues me voy a meter a trabajar de vendedor en lo que encuentro algo. O sea, es como que, ¿qué onda con eso? Y también el otro lado es que cuando nosotros hablamos con alguien y sentimos, detectamos que nos quieren vender, pues como que, híjole, mejor me muevo, me voy, cambio la conversación,
Por ejemplo, cuando nos marcan por teléfono, esto pasa muy seguido, ¿no? Suena el teléfono, contestas y, oiga, no se quiere pasar a otra compañía de celulares, no quiere contratar una compañía de cable, cosas de ese tipo, y hasta cosas más, pues, diferentes, ¿no? Estamos en una reunión, tal vez, incluso hasta de negocios, y cuando un networking, por ejemplo, y cuando alguien se nos acerca y nos empieza a hablar como de su producto, sentimos como que nos quiere vender y decimos, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer otra cosa. Entonces, la pregunta específica es, ¿por qué odiamos que nos vendan? Interesantísima, Cris. La primera pregunta, bueno, déjame decir algo antes, Cris. ¿Por qué odiamos que nos vendan? Bueno, te voy a decir, en muchas de mis conferencias, yo destaco el hecho de que efectivamente no somos los más queridos del cuento, ¿no? Nosotros los vendedores, yo me incluyo, evidentemente, toda mi actividad gira en torno a las ventas, ¿no? Y cuando hago estas aseveraciones, mucha gente me dice, a ver, no, Julio, no confundas, te odian a ti tus clientes, pero a mí no me odian, o sea, a mí me adoran mis clientes, ¿no? Y entonces, ese sesgo cognitivo que de repente tienen las personas hace que no nos demos cuenta de la realidad en la que estamos parados. Créanmelo, existen personas que no están conscientes o que no quieren estar conscientes de que la gente normal, de a pie, odiamos a los vendedores. Esa es una realidad. Es decir, ¿qué te puedo yo decir, Cris? Lo que acabas de decir tú es una realidad total, lo que acabas de decir tú es absolutamente cierto. Odiamos a los vendedores. Recientemente hicimos un estudio donde estamos viendo el 88% de casi 1,000 entrevistados nos respondían precisamente, nos verbalizaban cómo eran la percepción que ellos tenían de los vendedores. Usando palabras que vienen en el mismo estudio, se los voy a compartir. Ellos nos decían, son personas trácalas, deshonestas, poco interesadas en nosotros, lo único que les interesa son llegar a sus números, llegar a sus objetivos de ventas, evidentemente, ¿no? Nos usan como un escalón más para llegar a estos objetivos, ¿no? Desinteresados por nosotros y muy orientados a dar resultados. Son personas incluso groseras, desalineadas, de mala imagen, trajes gastados, etcétera, etcétera. Esta es la realidad de lo que la gente ve de nosotros los vendedores. Es una realidad que definitivamente a mí no me gusta. Y te voy a decir algo, Cris, tampoco le gusta a la gente. Es decir, como bien dices tú, de repente la gente dice, bueno, pues aunque sea de ventas, ¿no? ¿De qué trabajas? No, pues aunque sea de ventas, ¿no? Dámela. La realidad de las cosas es que si tú tienes que elegir entre vamos a poner dos puestos, ¿no? El puesto de director de marketing o el puesto de director de ventas, la mayoría de las personas elige el puesto de director de marketing. Y eso, que el puesto de director de ventas da mucho más dinero, a veces un director de ventas gana más que un CEO. Aunque lamentablemente esa no es la razón por la que nos odian a los vendedores. La razón principal desde nuestra óptica, desde lo que hemos nosotros averiguado, desde lo que hemos entendido, porque dicho sea de paso, yo no me considero experto en ventas, me considero un estudioso de las ventas, un interesado, un curioso de las ventas. Es decir, nos la pasamos aquí, mis cuates, mis colaboradores y yo, nos la pasamos averiguando qué pasa con las ventas, qué siente la gente con las ventas, qué es lo que pasa con esto de las ventas, ¿no? Nos la pasamos tratando de averiguar este tipo de cosas y entendemos ciertas cositas que son muy interesantes luego para poder mejorar estos procesos de ventas. La razón principal, Cris, por la que creemos que nos odian a los vendedores es porque nos quedamos en otra época los vendedores. Los vendedores nos quedamos en una época anterior, los vendedores nos quedamos en una época donde, pues, la realidad de las cosas, Cris, es que seguimos aplicando de alguna manera teorías, estrategias que se desarrollaron por ahí de la segunda revolución industrial, es decir, cuando se crearon estas cuestiones de los electrodomésticos, cuando todavía no había electricidad y la electricidad empezó a ser una especie de estándar en el mundo. Ahí fue donde tenían que hacer llegar estos productos que se estaban creando en serie y tenían que hacerse llegar a todos lados. Ahí fue donde surgen las estrategias que nosotros utilizamos actualmente. Y otra vez, mucha gente me refuta y mucha gente me dice, no, Julio, a ver, estás loco. ¿Cómo crees que nosotros seguimos viendo? Si yo vengo
si yo tengo mi presentación en PowerPoint, ¿no? Y yo tengo mi presentación en Prezi, ¿no? A ver, ¿cómo se te ocurre que yo voy a seguir vendiendo? Es que una cosa es actualizar las herramientas y otra cosa es actualizar la manera en la que vendemos. Y lo más importante, el trasfondo de este asunto, es que el rol social del vendedor cambió, Cris. En aquella época, en aquellas épocas de donde provienen nuestros viejos maneras de vender, nuestros sistemas de ventas, en esa época había escasez. A ver si lo puedo transmitir rápidamente, Cris, sin que se duerma tu audiencia. No, está muy interesante lo que nos estás comentando, o sea, tienes toda la razón, ¿no? De ahí empieza por una necesidad y se va evolucionando el mundo, pero al parecer el vendedor no lo hizo, ¿no? Correctísimo, sí, es que en aquellos entonces, fíjate, en aquellos entonces se empiezan a hacer las producciones masivas, ¿no? Empieza a hacerse la producción en línea, empiezan a haber muchos productos, empiezan a haber electrodomésticos, pero resulta que la distribución no era tan buena, es decir, los vendedores agarraban literalmente su saco de cosas, ¿no? Y se iban a los pueblos lejanos a vender sus productos, ¿no? Esto hacía que los vendedores definitivamente pues fueran portadores siempre de buenas noticias. El rol del vendedor en ese momento del tiempo, el rol del vendedor era el portavoz de la tecnología, el portavoz de lo innovador, el portavoz de las novedades, ¿no? Entonces, llegabas tú con tu camión lleno de licuadoras y todo este tipo de cuestiones y la gente pues se moría por verte, ¿no? Te hacían fiestas y te aplaudían y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Hoy todavía algunos vendedores tienen reminiscencias de esa historia, porque muchos sueñan, ¿no? Dentro de sus sueños piensan en precisamente que llegan a un lugar, ¿no? A una empresa y que les dicen, ¡ay, qué bueno que llegaste! Te estábamos esperando con ansia, queremos comprarte todo lo que traes en tu camión. Pues evidentemente que eso no va a pasar, ¿me explico? ¿Y por qué no? Porque, insisto, el rol del vendedor cambió. En aquel entonces, el rol del vendedor era difundir la tecnología, era una persona, no importaba quién eras, no importaba quién fuera la otra persona, y no importaba siquiera si tenías la necesidad, Cris, de efectivamente la licuadora, porque todo mundo necesitaba progreso, ¿no? Y entonces, pues el vendedor era visto como un mensajero de la tecnología, ¿no? Hoy en día el estándar ha cambiado, hoy en día lo que menos tenemos es escasez, lo que menos tenemos es, hoy existe un escenario absolutamente distinto, hoy tenemos de un simple producto, de un mismo servicio, tenemos un estudio donde dice que al menos 4 personas ya fueron a venderte a ti, Cris, antes de que yo llegara a venderte. Es un estudio donde habla de productos promedio, pero hay productos, por ejemplo, puros, ¿no? Donde ya llegaron 10 personas a venderle a ese mismo cliente al que tú le estás vendiendo. Entonces, esto se convierte en una cosa impactante. Hoy no hay escasez. Además, hay muchísimas empresas que hacen lo mismo. Piensa en un producto, Cris. Y ese producto en el que tú estás pensando, seguramente vas a encontrar 10 marcas distintas de ese mismo producto o de ese mismo servicio, o 10 carnales que hacen los mismos, que tú piensa en pasteles, piensa en computadoras, piensa en lo que tú quieras, micrófonos, botellas de agua, lo que tú quieras. Hoy hay abundancia. Hoy el rol del vendedor es otro. El rol del vendedor es convertirse en esa guía en un mundo lleno completamente de información, a veces difuso, ¿no? A veces un mundo donde en realidad ya no le creemos a nadie, Cris. Fíjate cuánto ha cambiado las cosas. Antes, yo me acuerdo, soy joven, pero me han contado cosas, Cris, ¿no? Acerca de Jacobo Zabludovsky. Por ejemplo, a mí me decían, oye, cuando yo no me tocó, ¿no? Claro que me tocó, ¿no? Jacobo Zabludovsky, cuando salía a dar sus noticias, ¿no? Pues todo México callaba, ¿no? Y escuchaba y creía. Y si don Jacobo Zabludovsky decía que Julio era lampiño, ¿no? Pues hombre, aunque tuviera barba, Julio era lampiño, ¿me explico? O sea, y nadie dudaba de la palabra de don Jacobo. Hoy en día, hagamos el experimento, hoy en día sale cualquier periodista a hablar y lo primero que todo mundo nos preguntamos es, ¿quién le paga? ¿A quién apoya? ¿No? Totalmente. Ya no somos inocentes, ya esos Oye, tiempos Julio, ya terminó. Perdón, es que estabas hablando de algo que me parece muy interesante, que en este cambio, ahora que hay una sobreoferta de productos y de servicios, pues totalmente el rol del vendedor cambió. ¿Cuál consideras tú que es el nuevo rol? Este nuevo rol del que te platico es el ser la guía de las personas
en un universo lleno de información donde ya no creemos, donde todo el mundo tiene una postura que, aunque es opinión, piensan y lo venden como si fuera una verdad absoluta, Cris. Es decir, hoy el vendedor ya no hace lo mismo que antes. Hoy el vendedor tiene un nuevo rol social. Ese rol social es el de generar confianza en sus prospectos y guiarlos para efectivamente resolver los problemas, las necesidades y los anhelos que genuinamente tiene, pero de una manera genuina, Cris. ¿Por qué? Porque ya no somos inocentes y a eso iba. Ha cambiado nuestra manera de consumir, ha cambiado nuestra manera de consumir medios y de consumir productos. Hoy tú me preguntas, hoy tú me dices, oye, Cris, oye, este es el noticiero o el programa más visto en Facebook. Yo inmediatamente me voy a Google y checo si efectivamente me estás diciendo la verdad. Es decir, la gente ya no se cree las cosas. Entonces, el vendedor, el nuevo rol del vendedor actualmente es el de genuinamente ayudarle a las personas a resolver su problema con sus productos y servicios, pero de una manera completamente genuina y tratando de ayudarle a las personas a no caer en todo este sobreoferta y en este ruido que existe allá afuera. Obviamente que para hacerlo hay muchísimas maneras nuevas, ¿no? Podríamos decir que el vendedor de hoy es como, déjame, es que se me cruzó la idea, a ver si la puedo armar en mi cabeza. Sí. Sería como delegar tus compras. O sea, hoy en día tienes mucha información y hay una sobreoferta. Entonces, el vendedor tendría que ser una persona que investigue todas las ofertas, compare precios, compare calidades y al final te diga, mira, la mejor opción que te conviene es esto. ¿Así podría ser? No. Déjame ponerte un ejemplo muy claro. El vendedor actual se parece más a un médico que a un comercial de antes. Es decir, fíjate, el vendedor de hoy tiene que buscar ser experto. El vendedor de hoy tiene que diagnosticar. El vendedor de hoy tiene que tener esta capacidad, como hacen los médicos, uno, de que le tengas confianza. Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo la fortuna de tener un hermano médico, ¿no? Entonces, afortunadamente mi hermano médico es tremendamente capaz, es de los doctores más capaces, de los médicos más capaces de México, ¿no? Okay. Lo creo realmente, no porque sea mi hermano, sino porque pues la evidencia ahí está, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo le hago? Imagínate tú que él me tiene que operar de algo, ¿sale? Primero, ¿le tengo confianza? Sí, porque es mi hermano, ¿no? Esta confianza ya existe. Dos, ¿me dejo operar por él? Es decir, ¿tiene el conocimiento suficiente? Sí, sí lo tiene, ¿no? Entonces, tranquilamente me dejo operar. Ahora, vamos a otro escenario. Vamos a un escenario donde yo tengo un amigo que es mi amigo de la prepa, ¿no? Y que nos íbamos de borrachera juntos en la preparatoria, ¿no? Y hoy es médico. Entonces, ¿le tengo confianza? Sí, sí le tengo confianza, pero a lo mejor no es lo suficientemente experto como para que yo me deje que me abra el pecho y me opere del corazón. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer hoy? ¿Qué papel juega el vendedor? Tomando un ejemplo, debe ser como un médico, es decir, tú vas con un médico, el vendedor nuevo tiene que escuchar, tiene que diagnosticar, tiene que ser capaz, tiene que ser sobre todo franco y honesto para decir, yo te puedo ayudar o yo no te puedo ayudar. Fíjate, ahí viene un dolor que los vendedores de la vieja guardia no lo van a poder hacer, no lo van a poder aceptar. Es decir, tienes que dejar ir personas porque puede ser que tus productos o servicios no sirvan para resolver un cierto problema que estos clientes o estos prospectos tengan. Pero tienes que convertirte en esta persona que haga referencias, que seas experto en una materia particular y que generes confianza y que además generes un prestigio, el cual haga que la gente, además de que te confíe a nivel personal, te confíe a nivel prestigio, a nivel, digamos, referencias profesionales. Entonces, el nuevo vendedor, Cris, para hacerlo un ejemplo, como tú lo querías construir, el nuevo vendedor, yo te diría, se parece más, se ve más como un médico que como un comercial al que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Claro, claro. Tiene que saber escuchar, tiene que aprender a dejar ir
¿Qué otra habilidad, vamos a hablar de habilidades, qué necesitamos aprender? O sea, si yo me quiero convertir en un buen vendedor, ¿qué habilidades debería de aprender para llegar a hacerlo? Pues está interesantísima tu pregunta, porque aquí mucha gente habla y compara las competencias anteriores, ¿no? Estas competencias que antes se tenían, por ejemplo, te menciono algunas, ¿no? Resiliencia, tolerancia a la frustración, ¿no? Persuasión, energía, negociación, motivación, te piden que seas pertinaz, ¿no? Pertinaz es sinónimo de terco, ¿no? O sea, de que te dicen, no, gracias, no me interesa, y ahí estás encima de ellos, ¿no? Hasta que por agotamiento te digan que sí, ¿no? Todas estas competencias que antes se necesitaban, no digo que no hayan dado resultado, dieron muchísimo resultado hasta antes de que empezara la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es esta época donde nos está tocando vivir y que no inició con la pandemia, inició en 2004. 2004 es una fecha pues que nos debe quedar muy clara por qué esa fecha inicia la cuarta revolución industrial, y es que en esa fecha surge Facebook. Cuando Facebook surge, cuando Facebook entra al mundo, en ese momento todo cambia, desde la manera en la que hacemos negocio, la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que hacemos negocio, nos comunicamos, absolutamente todo cambia, Cris. Es decir, todas las personas que te dan de alguna manera consejos antes del 2004, que no vivieron las redes sociales, pues hay que tomar con mucha reserva esos consejos, porque si bien algunos sirven muy bien, ¿no? Hay que entender que era un mundo absolutamente distinto, es un mundo como lo era el mundo agrícola antes de la revolución industrial, o como lo era el mundo antes de la electricidad. Son mundos completamente distintos, y no significa que no nos hayan servido algunas cosas, o que no algunas cosas agrarias todavía nos sigan sirviendo. Claro que sí. Sin embargo, el mundo es completamente distinto y ya no podemos pensar que es la única cosa que nosotros tenemos o necesitamos, ¿no? Hacer. ¿Qué es lo que se necesita? Mira, hoy se necesita, por ejemplo, para tú ser un vendedor, ¿no? Tú necesitas cuestiones pues que antes no, ni siquiera nos pasaba por el radar. Hoy necesitas, para ser vendedor, necesitas altruismo, ¿sale? Necesitas comprensión, necesitas empatía, que eso ha sido de siempre, y en todas las, digamos, en todas las posiciones dentro de la empresa que necesitas trato con personas, tienes que tener empatía, ¿no? Integridad y coherencia es una cosa muy importante. Entusiasmo, pero no motivación. A ver si me explico. Alguien, yo no sé quién le dijo a los pobres vendedores que tenían que contagiar energía, ¿no? Y entonces de repente llega el típico vendedor y te saluda, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y o sea, como si se hubiera acabado de meter una línea de cocaína, ya sabes, y es una cosa completamente antinatural, una cosa completamente artificial, ¿no? Que te sientes incómodo, te da hasta penita ajena, ¿no? El vendedor que te saluda de esa manera. Entusiasmo significa como cuando sales de una película, ¿no? Por ejemplo, hace muy poco vi una película que se las recomiendo muchísimo, que se llama Tigre Blanco, y habla es una película hindú, ¿no? Producida por gringos, ¿no? Pero es una película hindú, y habla precisamente ahí, tiene una temática padrísima, ¿no? Entonces, salgo de la película, termino de ver la película y le digo a mi esposa, oye, qué cosa tan maravillosa, fíjate cómo es, y empiezo a platicar de la película, ¿no? Y empiezo de tal manera que mi esposa dice, oye, Julio, ya la quiero ver, o sea, me la estás platicando tan padre que la quiero ver. Eso es el entusiasmo. El entusiasmo es cuando acabamos de comer un queso y el queso nos encanta y lo queremos hablar del queso, ¿no? Porque sabemos que el queso está delicioso. Bueno, o una película o un coche y lo acabas de manejar. Eso es el entusiasmo, pero ha sido muy mal confundido con lo que es la motivación, ¿no? Te digo, estos vendedores que parece que se metieron una línea de cocaína y que de repente están pues así fuera de la realidad, ¿no? Tú llegas así todo medio apesadumbrado, te saludan con muchísima energía, ¿no? Inspirar a los demás, ¿no? Es algo bien importante, convicción, es decir, hoy los vendedores vendemos con el ejemplo, vendemos con el ejemplo no solo de nosotros, sino con el ejemplo de muchas otras personas. Entonces, hay que tener en cuenta sobre todo esto, para ser vendedor, para poder tener estas cuestiones actuales de las ventas, tenemos que entender que el rol ha cambiado, Cris. El rol ya no es
este típico vendedor que todos tenemos en la cabeza, ¿no? De tiempos compartidos, y que me disculpen todas las empresas de tiempos compartidos, pero realmente la tecnología que utilizan algunas pues es bastante viejita, ¿no? Intrusiva, molesta. Entonces, esta manera de vender poco a poco va minando los resultados de venta. Y no importa, es que a mí no me importa que me odien, no vengo a ser amigos, ¿no? El gran problema de esta situación es que poco a poco empiezan a surgir vendedores nuevos, con técnicas diferentes, que les empiezan a ganar el mercado. Es decir, tú puedes estar haciendo las cosas muy bien desde tu estrategia, pero simplemente tus ventas empiezan a erosionar, empiezas a perder mercado, y la gente empezamos a preferir a otras personas, y por más que te esfuerces, empiezas a perder ventas. Entonces, y que estas personas tienen estas habilidades de las que estábamos hablando, ¿no? La empatía, y ¿me puedes recapitular? Sí, yo te podría decir, te digo, altruismo, ¿no? Comprensión, comprensión, empatía, integridad y coherencia, ¿no? Entusiasmo, asertividad, inspirar a los demás, o sea, ser capaz de inspirar a los demás, honestidad, franqueza, ¿no? Las que hay que eliminar del lenguaje del vendedor por piedad es persuasión, ¿no? La palabra persuasión, es decir, el persuadir, el tú convencer a alguien de algo que no quiere, no debe ser hecho por los vendedores actualmente, y a lo mejor esto que estoy diciendo la gente no lo entiende muy bien, y hay muchas personas que utilizan mucho la persuasión, ¿no? Los políticos, por ejemplo, ¿no? Pero yo les digo, cada vez más el vendedor necesita persuadir menos. Por ejemplo, vamos a comparar con un médico, ¿no? ¿Qué médico te persuade para que te operes? Sí, claro. Ninguno. No te dan a escoger la medicina, ¿no? Oiga, ¿cuál quiere? O me conviene a mí que compre esta medicina, y pues no, tiene que ser la que te cura. Exactamente, o sea, a eso me refiero, ¿no? De repente la gente dice, pero ¿cómo un vendedor no va a persuadir o no va a negociar? Es que no, o sea, en la antigua percepción de los vendedores se ve como algo irreal, pero si tú comparas, y es el ejercicio que a mí el que más me ha servido para explicar el nuevo perfil del vendedor, es precisamente es explicarle a la gente que el nuevo vendedor es como un médico. Entonces imagínate que un médico, ¿no? Cris, tú llegas con el médico y le dices, oiga, doctor, traigo un dolor de garganta así, pues fuerte, ¿no? Y que te diga el doctor, híjole, qué bueno que usted llegó aquí, don Cristian. Mire, acabamos de hacer unas inversiones maravillosas. Entonces, compramos un aparato para hacer, voy a inventarme algo, Cris, para hacer circuncisiones, ¿no? Entonces, pues mira, si te operas de la garganta, te incluyo la circuncisión a ti y a tu mejor amigo, ¿no? Pero, doctor, si vengo por la garganta, no para que me circuncide, ¿no? O sea, entonces, tratar de pensar un poco como médico. El médico no te persuade, el médico no negocia, ¿no? O sea, si el tratamiento te cuesta 10 pesos, te cuesta 10 pesos, o sea, y esto es a lo que debemos de pensar, hacia donde tenemos que pensar que somos los vendedores, ¿no? Hay algo que le va a ayudar a tu cliente, hay algo que le va a resolver su problema y que tú sabes que funciona, hombre, dáselo. Y que, sobre todo lo que estás diciendo, me llama mucho la atención, porque estas habilidades de las que hablas, o sea, no es algo que tengas que ir a estudiar a algún lado, y son cosas como muy humanas, ¿no? O sea, no. la capacitación, así como la siento ahorita, como lo estás diciendo, o estas habilidades a las que te refieres, como la empatía, pues son cosas que la escuela difícilmente te las enseña. Es a lo que me refiero, ¿no? Es por lo que resulta en que necesitas buscar nuevas formas de aprender estas habilidades para vender, y no clavarte y no quedarte con las enseñanzas del pasado. Sí, tienes toda la razón. Lo que sucede actualmente es que no existe una materia como tal de ventas, pero eso no significa que esté bien, Cris. Es decir, sí, claro, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos para que los vendedores aprendan a vender, primero es enseñarles o hacer un acto
de que de alguna manera ellos se enteren, conozcan que existe una manera diferente de vender, una manera en la que no te van a aventar la puerta en la cara, ¿no? En la que no te mientan la madre, ¿no? En la que no te... O sea, existe una manera donde te van a decir, oye, gracias, ¿no? Existe esa manera, ¿no? Por ejemplo, la gente, los vendedores odian hacer llamadas en frío, ¿no? ¿Y por qué odian hacer llamadas en frío? Pues porque está mal hacer llamadas en frío, porque son intrusivas, porque, por ejemplo, el domingo... Esta es una cosa espantosa. Todavía el domingo, hace 2 domingos, estaba yo en mi casa, ¿no? Pretendiendo dormir un poquito más de lo que duermo, ¿no? Normalmente me levanto a las 5 de la mañana, ¿no? Quería yo quedarme en la cama pues, hasta las 6 de menos, ¿no? Y entonces me entra una llamada a mi casa, ¿no? Cosa extrañísima, porque ya nadie marca a mi casa, o sea, me marcan al celular, ¿no? Entonces entra una llamada y pues evidentemente me altero, ¿no? Me despierto y lo primero que hago es pues, contestar muy apurado, bueno, ¿no? Y del otro lado, pues un jovencito, ¿no? Oh, señor, ustedes le acaba de tener una tarjeta de crédito con un límite de crédito, infinito, le interesa. Y yo así, ¿quién eres? ¿Por qué me llamas? ¿De dónde sacaste mi teléfono? Estoy espantado, ya sabes. Entonces, son cuestiones que realmente, Cris, ya no se deben hacer, son intrusivas. Y si uno siente que están mal, pues será por algo, ¿me explico? Entonces, a mí, honestamente, a estas alturas me siento pena por los vendedores que los fuerzan a que vayan y reciban mentadas de madre, vayan y llamen a personas que no conocen, porque se siente re feo. Tanto hablarlas como recibir esas llamadas es algo espantoso. Y las ventas no es eso. Las ventas mira, una persona que vende bien y que sabe vender, se siente muy bien, incluso se siente autorrealizado, Cris. Se siente que ayuda a los demás. Una persona que sabe vender actualmente es una persona que se da cuenta, como los médicos, que está ayudando a las personas a algo, ¿sabes? Y que la generación de dinero viene por ayudar a las personas con tus productos y servicios. Es una visión, te digo, absolutamente distinta, ¿no? Ok. Oye, Julio, me gustaría hacer un experimento, si estás de acuerdo. Te lo voy a plantear y tú me dices si aceptas el reto. Mira, me estás hablando de que las ventas hoy en día, son muy diferentes a lo que eran antes. Muchísimas de las cosas que te pedían hacer como vendedor hoy no sirven. Y el experimento está en que hagamos una prueba que se hacía, que es muy usual en estos vendedores de antes, pero vamos a ver cómo la resuelves tú con el método nuevo. ¿Te parece? A ver, échamelo. Ok, mira. La prueba, todo el mundo seguramente la ha escuchado, y es, véndeme esta pluma. Es la clásica prueba del vendedor, ¿no? ¿Cómo lo harías tú con estos conocimientos que nos estás compartiendo? Es una maravilla. Lo que me acabas de decir es una maravilla, es una maravilla. me da muchísimo gusto que lo saques a colación, Cris. Te agradezco incluso la pregunta. Es que pasa algo muy chistoso. Mira, y voy a atreverme a entrar directamente. No quiero hacer un ataque ad hominem, ¿no? No quiero hablar de Jordan Belfort directamente como persona. Voy a mencionar algunas cositas, pero toda la metodología de Jordan Belfort, para quienes no saben, pues es un tipo muy famoso, un tipo el que inspiró la película Wolf of Wall Street, ¿no? Que actuó DiCaprio, ¿no? Y que con esta actuación muy buena, por cierto, de DiCaprio, proyectó a las estrellas a Jordan Belfort, que dicho sea de paso, debe muchísima lana por todos los fraudes financieros que hizo en la época de los 90. Toda esta cuestión de véndeme esta pluma y estas cuestiones definitivamente funcionan. Funcionaron en la época en la que Oakmont Stratton, creo que se llama la compañía de Jordan Belfort, o la que vendió aquellas acciones fraudulentas y todas estas cuestiones, pues estábamos hablando de 1990, ¿no?
no existían todas estas cuestiones y definitivamente hablaba directamente. Quien se acuerda precisamente de The Wolf of Wall Street, de hecho, se la recomiendo que la vean, ¿no? Quien se acuerda de esto, en realidad se acuerda que lo que hacían era engañar a la gente. Lo que Jordan Belfort, a través de su Oakmont Stratton, lo que hacía era engañar a las personas que no necesitaban esas acciones, personas que de alguna manera ellos pues sí querían precisamente invertir, pero no necesitaban esas acciones. Bueno, Jordan Belfort lo que hace es engañarlos, y en la película se ve perfectamente cómo son engañados, ¿no? Y bueno, cómo al final resulta que pues todas estas cuestiones pues realmente no funcionan. Ahora déjenme decirles, estas técnicas funcionaron muy bien en 1990. Estas técnicas pues eran más bien las técnicas que desarrolló Jordan Belfort, que es un corredor de bolsa, que es una persona que se dedicaba a las finanzas, ¿no? Que él finalmente ahorita se dedica a dar conferencias y a dar cursos. Dentro de los cursos de ventas que Jordan Belfort da, está pues su metodología esta que se llama de la línea recta, ¿no? Esta metodología de la línea recta lo que hace precisamente es, primero, la parte de generar confianza, ¿no? Dar a conocer tu marca, que eso es interesante, y después habla precisamente de motivación y persuasión. Es ahí donde yo creo que esta parte de véndeme esta pluma no es una cuestión que hoy en día nos guste a la gente que nos vendan así. Si yo no necesito una pluma, porque aquí yo tengo una pluma, por Dios, la verdad es que no quiero otra pluma, no quiero que me vendan una pluma. Y este tipo de ideas suena muy bien para las empresas, porque dices, oye, pues yo tengo que tener tiburones, ¿no? Yo tengo que tener gente capaz de convencer y vender mi producto a quien no lo necesite. Pero este tipo de metodologías son las metodologías que han hecho que ya no creamos en los vendedores. Este tipo de metodologías son las metodologías que hoy hace que yo vea a un vendedor y que me esconda, que yo me quede atrás de los coches en los semáforos para que no me lleguen los vendedores ambulantes a tratar de venderme una pluma. ¿Me explico? Entonces, claro, hay que entender que este tipo de metodologías funcionaron muy bien, funcionaron padrísimo, y que hoy mucha gente sigue pensando en que este tipo de técnicas funciona. Pero yo, por ejemplo, te invito a que alguien te venda una pluma, ¿no? Y que tú no quieras que te compren una pluma y que te quites de encima a un vendedor con estas técnicas, y vas a ver lo molesto que es en este tipo de cuestiones. Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente, Chris, se me hace una cosa que funcionó, pero que ya no debe ser aplicada. Mientras más vendedores sigan vendiendo plumas y sigan queriendo convencer a la gente, más daño le están haciendo a la profesión de vendedor, que realmente es una profesión antiquísima, ¿no? Y que es una profesión que tiene muchísimo que ver con el ser humano, muchísimo de altruismo, muchísimo de ayuda, y cuando lo convertimos en estas cuestiones de véndeme esta pluma, pues realmente lo que estamos haciendo es literalmente prostituyéndola, literalmente haciendo que estas labores, aunque suenan muy atractivas para los emprendedores o para los empresarios, ¿no? Porque, hombre, pues así va a llegar mi producto a todos lados. La realidad es que hoy en día, son contraproducentes, Chris. Qué bueno espero no parezca que no quise aventarme el reto del véndeme la pluma, ¿no? Pero estoy convencido, Chris, que cuando me dicen a mí, véndeme una pluma, lo primero que yo tendría que hacer es efectivamente saber si necesitas una pluma o no. Saber si efectivamente necesitas por algo una pluma. Y luego dicen, fíjate, y aquí viene lo importante, es que si no necesitas pluma, necesitas generarle la necesidad, necesitas crear la necesidad. Y este punto también es interesante. Hemos tenido discusiones a nivel filosófico, a nivel práctico, a nivel antropológico, ¿no? Respecto a si podemos crear o no necesidades. La respuesta tajante y convincente es: no se pueden crear necesidades. Entonces la gente me argumenta y me dice, oye, Julio, pero a ver, creo que estás equivocado, porque mira, Henry Ford creó el coche no existía antes de Henry Ford, y pues ahora es de los productos más vendidos en el mundo. Hubo y creó una necesidad de los coches, ¿no? Y luego me dicen también, Steve Jobs, Julio, el iPhone, ¿no? El iPhone no existía y creó una necesidad para el iPhone. Y es ahí donde yo entro otra vez a hablar un poquito de este sesgo cognitivo, es decir, una interpretación turística, que yo le llamo, es decir, una interpretación desde afuera, ¿no? Cuando tú ves lo que realmente pasó, te das cuenta que lo que Henry Ford llegó a hacer con el coche fue satisfacer una necesidad que ya de por sí existía hace mucho tiempo, que era la necesidad del transporte.
Pero resulta que los carruajes de aquellos entonces, pues los caballos dejaban su suciedad por todos lados, si alguien se ha subido a una carreta, pues era incomodísimo. Cuando Henry nos presenta una mejor manera de transportarnos, no es que se cree una necesidad, sino que hoy preferimos resolver nuestra necesidad de transporte con un coche que con un carruaje. De la misma manera pasó con el iPhone. No es que creáramos necesidades, sino que nosotros teníamos ya necesidades en un teléfono, ¿no? No nada más queríamos que hablar por teléfono, queríamos entretenernos, queríamos oír música, queríamos muchísimas cosas. Y lo que hace Steve Jobs es darse cuenta de esto y darnos este producto que satisface no una, sino muchísimas necesidades al mismo tiempo. Entonces, por esto es que las técnicas de tipo véndeme esta pluma son intrusivas y hoy no funcionan porque ya sabemos, ya avanzó la ciencia, ya no estamos en 1990 y hoy entendemos perfectamente. 1990 fue hace 30 años, Chris. Y es que a mí 1990 me suena pues todavía como actual, ¿no? Pero la técnica que utiliza Jordan Belfort, lo digo con mucho respeto, es una técnica que funcionó en 1990 y que hoy en día sabemos muchas cosas más. Por ejemplo, hoy podemos observar el cerebro humano y podemos entender qué pasa dentro del cerebro humano cuando está sometido a un proceso de ventas. Y esto era inimaginable en 1990, ¿no? En 1990 los escáneres no alcanzaban a leer nuestro cerebro, no se podía. Hoy yo te puedo decir, fíjate, el proceso de vender es casi igual al proceso de enamorar. Ok. Afortunadamente, la diferencia es que en el proceso de enamorar se desprenden feromonas y en el proceso de vender no. Que bueno, me da mucho gusto, porque si no, ¿te imaginas cómo andaríamos ahí los vendedores controlando la libido de tantas mujeres y hombres, ¿no? pero si tú observas el proceso de venta en un escáner, tú te vas a dar cuenta que son muy similares las zonas del cerebro que se encienden. Entonces, hoy entendemos que el proceso de ventas no tiene que ver tanto con la persuasión, sino con generar confianza. Te pongo un ejemplo, Chris. Cuando si yo ahorita no estuviera casado y me quisiera salir a casar, o quisiera casarme, ¿no? Lo peor que podría hacer es salir a la calle y decirle a la gente, hey, ya me quiero casar, ¿no? Soy buen partido, soy ingeniero, ¿no? Imagínate. Claro. Sería ridículo eso, ¿no? Oye, van a escaparse, ¿no? Oye, no te acerques porque es contagioso, ¿me explico? Bueno, lo peor es que así hacemos con las ventas, Cris. Con las ventas salimos a gritarle a la gente, hey, vendo estas plumas, ¿no? Ahora, imagínate que yo quiero convencer a una mujer de que se case conmigo, ¿no? Hoy se sabe que convencer a una mujer o a cualquier persona que se case conmigo y forzar esta situación, nada más trae, pues digamos, cuestiones disonantes, es decir, no es conveniente para la relación. ¿Cómo se hace? Bueno, la conoces o lo conoces, ¿no? Y empiezas a construir la confianza, le invitas a un café, la conoces, la invitas al teatro, la invitas al cine, ¿no? Van a cenar, empiezan a compartir cosas, y llega un momento donde va a conocer a tus papás, ¿no? ¿Qué construyes, Cris? La confianza, vas construyendo la confianza, vas conociendo a la otra persona. Ahora, los hombres sabemos, bueno, el anillo de compromiso dicen, ¿no? Yo no sé de esto mucho, pero dicen que tiene que ser 3 meses de salario, ¿no? Entonces, imagínate lo que sale el chistecito. Más te vale que cuando le dices a la mujer, oye, ¿te quieres casar conmigo? Pues por lo menos tengas un 99% de certeza de que te va a decir que sí. ¿Estás de acuerdo? Igual claro. A través de un proceso de confianza y de conocimiento mutuo y de ver que efectivamente tú puedes ayudarle a esa persona, llegas al momento, como dicen los gringos, de pop up the question. Es decir, haces la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿quieres comprarme mi producto? E igual que con el anillo, empieza una relación que debe ser para toda la vida. Es decir, tienes que fomentar, tienes que cuidar esa relación, porque hay muchos que te quieren bajar a tu novia, ¿no? Claro. Igual que muchas empresas que te quieren quitar a tu cliente, ¿me explico? Entonces, hoy se saben más cosas que lo que se sabía en 1990. Entonces, creo que son anacrónicos. Claro. Esto que acabas de comentar es súper interesante y súper poderoso, porque en esas estrategias anteriores, pues lo que el vendedor va por una venta, ¿no? O sea, quiere cubrir la cuota del mes, porque la empresa se lo está pidiendo,
Y a él le interesa venderte y se acabó, y ya si te enojas después, si te sirve o no te sirve, adiós. El enfoque que tú le estás dando es totalmente diferente y muchísimo más valioso porque no es una venta. O sea, estás buscando la relación a largo plazo para tener muchas ventas. Y eso, pues evidentemente, es mucho mejor para una empresa, ¿no? Para el vendedor y para la gente que lo contrató. Aquí la pregunta y el comentario sería, ¿qué tanto tiempo se necesita para que el vendedor genere esta relación? Porque si lo ves desde el lado del empresario, pues el empresario contrata a los vendedores porque le urge vender. Y si el vendedor le dice, no, pues déjame conocer a mis clientes y déjame pasarme un rato con ellos y ver qué onda, pues el emprendedor se va a jalar los pelos y va a decir, no inventes, yo necesito vender hoy, ¿no? Necesito pagar la nómina, necesito pagarle a mis proveedores hoy, no en no sé cuánto tiempo. Ahí, ¿cómo se maneja en esta nueva técnica que tú tienes? Padrísimo, buenísima pregunta. Tienes toda la razón. O sea, la inmediatez nos provoca muchísimas cosas. Sin embargo, insisto, Cris, ya no estamos en aquellas épocas donde todo se hacía uno por uno, ¿no? Hacías las llamadas una por una. Hoy existen las hermosísimas y benditas redes sociales, ¿no? Fíjate, claro, el papel que viene a jugar la red social, el hecho de que el vendedor, yo hablaba de que el vendedor debe de empezar a construir las relaciones de confianza con las personas, pero afortunadamente, insisto, hoy ya no hacemos el enamoramiento uno a uno, hoy lo hacemos uno a muchos. ¿Por qué? Porque yo necesito dos elementos para ser vendedor. Uno, generar confianza, y dos, mostrarme experto. ¿Qué crees tú? ¿Por qué cree nuestra audiencia que de repente surgen tantas personas en YouTube y en Facebook, como yo, me incluyo, compartiendo contenido gratuito y hablándole a la gente y ayudándoles a tener mejores ventas? ¿Por qué creen eso? ¿Creen que soy pariente de la Madre Teresa de Calcuta o que me gusta la parte? No, a ver, toda la gente que está hablando en YouTube es gente de la nueva manera de vender. Es decir, tú piensa en estos youtubers, ¿no? Y piensa que todos estos youtubers es gente a la que tú quieres, es gente de confianza y que tú sabes que saben. ¡Bingo! Ese es un vendedor. Fíjate, existe una cosa que yo llamo, un efecto que hemos bautizado como el efecto Don Sebastián. Te voy a platicar por qué es el efecto Don Sebastián. Cuando vamos a Cuernavaca, Don Sebastián nos abre la puerta, ¿no? de la casa y nos cierra la puerta de la casa cuando llegamos a la casa, ¿no? Entonces, todos los días es Don Sebastián, ¿cómo le va? ¿No? Hola, Don Sebastián. Hola, Don Julio, ¿cómo le va? ¿No? Honestamente, yo no conozco a Don Sebastián. Yo la realidad es que no me tomó la delicadeza de sentarme a platicar con Don Sebastián, pero Don Sebastián lo siento de confianza, o sea, me cuida la puerta, me abre todo este asunto. Bueno, las redes sociales provocan este enamoramiento, Cris. Las redes sociales, claro, el conocimiento, cuando a ti te ven en redes sociales de manera frecuente, la gente dice, ay, yo conozco a ese güey, yo lo he visto y me gusta lo que dice, ¿no? Entonces, esto maximiza la velocidad. Todavía me topo con empresas, es real, que le prohíben a sus vendedores meterse a Facebook, a Instagram y a LinkedIn. Se los juro. Y que dicen, es que pierden tiempo mis vendedores, ellos tienen que estar hablando y tienen que estar en la calle. A ver, es otra época. Cuando la gente de marketing llevaba las redes sociales, es otra época. Hoy el vendedor tiene que generar su propia marca. Hoy el vendedor tiene que saber generar contenido. Hoy el vendedor tiene que saber comunicarse en redes sociales. Tú me preguntas, Cris, oye, Julio, ¿no es muy tardado esto? Bueno, sí y no. Es decir, claro que la confianza no se da en un día. La confianza no la... O sea, yo no puedo inducir confianza en ti, pero sí puedo hacer ciertas cosas para que una gran cantidad de personas me vea y que empiece a fluir gente a mi pipeline, que empiece a fluir gente que me tiene confianza y que me conoce directamente en mi funnel de ventas y que de esa manera yo pueda seguir trabajando. Si a mí me interesa tener ventas hoy, debo de empezar a generar confianza en la gente, pues sí, evidentemente 2 o 3 meses antes, ¿me explicó? Entonces, claro, hay que empezar a chambear. Obviamente, la función de ventas es una función difícil,
No es magia, es un proceso a través del cual tú vas a guiar a las personas de la manita, empieza en la publicidad y termina en la venta. Es decir, hay que guiarlos, hay que llevarlos de la mano, no es magia, yo no tengo un sombrero mágico donde yo pueda decir, ya, todos me van a vender. Los empresarios quieren eso. En alguna época hubo un boom económico que permitió eso cuando se inventaron los electrodomésticos, pero hoy el mundo cambió, insisto. Entonces, ¿cuál es la receta de esto, Cris? Redes sociales. La respuesta a esto es tener un nuevo, y fíjate, yo he ido a varios clientes y me dicen, es que mis vendedores no saben usar redes sociales, y ni quiero que aprendan a usar redes sociales. Maestro, déjame decirte una cosa, you are so very out. You are so very out. O sea, si no logras hacer que tus vendedores utilicen estas nuevas herramientas, te vas a extinguir como los dinosaurios cuando cayó el meteorito. Ok, excelente respuesta. Aquí la lección es totalmente para el empresario que tiene esta mentalidad de años atrás. Evidentemente hay mucha gente que está enamorado del logo de Wall Street, ¿no? Y quieren ser como él y aplican incluso las técnicas. Pero bueno, pues hay que entender que estamos en otro momento, en otro mundo. Hay que adaptarnos y hay que entender que hay que tener paciencia y que esta paciencia va a traer resultados mucho mejores que los que actualmente están, ¿no? Y te voy a decir, esto ya nos ha pasado como seres humanos. Es decir, cuando las revoluciones industriales, ¿no? Mira, vamos a situarnos en el mundo agrario contra el vapor, ¿no? La gente decía, es que, a ver, ¿cómo va a ser posible que sustituyan a mis vacas, a mis burros, a mis bueyes por las máquinas de vapor? Esto es una modita, es una ridiculez. ¿Qué te pasa? Esto no va a pasar. Entonces, y esta constante ha funcionado. Entonces, como venimos de tiempo atrás, pues la gente sigue creyendo que estas técnicas de convencer, de persuadir, de engañar, ¿no? El cierre del erizo, el cierre del te meto el contrato por abajo para que lo firmes sin saber que estás firmando. Todas estas técnicas de engaño, Cris, vienen de otras épocas, pero igual que ha pasado en todas las grandes revoluciones, si no te adaptas, vas a quedar completamente fuera. Y yo digo, lamento mucho, como bien dices tú, que haya personas que sigan siendo fanáticos de estas teorías, pero es que en realidad son turistas de las ventas. Es decir, es gente que, claro, que al ver una película te sientes padrísimo y dices, puta, yo quiero ser Jordan, yo quiero ser The Wolf of Wall Street, ¿no? Pero en la realidad es como si yo quisiera ser Superman. Hombre, claro que quiero ser Iron Man, ¿no? Ojalá yo pudiera, yo soy ingeniero industrial igual que Tony Stark, ¿no? Ojalá pudiera ser igual que Tony Stark, pero la realidad del mundo es otra. La realidad del mundo es que, no sé, Iron Man, por más que yo quiera ser Iron Man y me encante Iron Man, ¿no? Porque de hecho me encanta Iron Man, ¿no? Pues la realidad es otra, Cris. Entonces, yo invito a todas las personas que tienen este tipo de ideas acerca de lo intrusivo, a que evalúen un poquito si técnicas de 1990 siguen siendo válidas, sobre todo piensen en su diario actuar, qué cosas hacían antes en 1990 que hoy hagan y den resultado. Imagínate, Cris, imagínate, no me quiero extender mucho en esto, pero imagínate que te invito a hacer un negocio, Cris, ¿no? Imagínate que te digo, oye, Cris, vamos a hacer un negocio, y vamos a hacer un negocio de transporte de personas, Cris, ¿sale? Lo primero que tú pensarías, a lo mejor dirías, oye, Julio, pero está cañón, pues vamos a conseguirnos un inversionista porque hay que comprar coches, estacionamiento, garage para cuidarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en 1990, Cris. Pero hoy, Uber. Claro. Coches tiene Uber. Me vino a la mente también un ejemplo que podría ser escuchar música con tu Walkman y tus cassettes, ¿no? O sea, andas en la calle con tu caja de cassettes y tus pilas. O sea, imagínate. Obsoleto y ridículo. Sí, es que funcionan. O sea, no digo que no. Sí podríamos hacer un negocio de transporte de personas y podríamos invertir en coches, Cris. ¿Cómo no? Claro que sí. O sea, lo lamentable es que vas a tener ciertos resultados, claro, pero el que tiene una app de transporte tiene resultados tremendamente superiores a los tuyos. Entonces, tú vas a creer que es negocio y con un margen del 30% vas a estar feliz. Pero
existen otras maneras de hacer el negocio del transporte de personas que te deja 170% de utilidades. ¿Me explico? Entonces, Claro. yo a eso invito a las personas, no a que se tomen las cosas literales, ¿no? Sino que realmente reflexionemos en estos temas de las ventas y que veamos y entendamos que el tiempo ha cambiado. Piensen en Amazon, ¿no? Yo estuve mucho tiempo trabajando en retail, ¿no? Y a mí me decían, es que Julio, el secreto del retail es la dirección. Decían, retail is about location, ¿no? Y todos esos secretos de los grandes gurús del retail, ¿no? Location, ¿no? Tienes que estar bien ubicado. Y ahí está Amazon. Amazon tiene una tienda, en Nueva York, y está en prueba, es una versión Y beta. eso la abrieron recientemente, ¿no? Porque antes no tienen nada. Acaban de abrir nada más para ver cómo podría ser una tienda, ¿no? Porque no les importa la ubicación. O piensa en Airbnb. O sea, si quieren seguir vendiendo como antes, es válido. Pero entonces, también piensen en todos los cambios que ha habido. Amazon, Airbnb, Uber Eats, las entregas a domicilio, Corner Shop, todas estas cosas son cosas que, de verdad se los digo, Jordan Belfort en sus sueños más salvajes jamás se lo imaginó. Y ni modo, es que vamos avanzando y hoy el conocimiento tiene fecha de caducidad. Esto que estamos platicando aquí en 5 años ya no es válido, Chris. Por supuesto. Ok, Julio, antes de que nos vayamos, quisiera que nos platicaras un poco sobre el curso de ventas que tú diseñaste. Bueno, es un entrenamiento más bien, ¿no? Y lo que queremos saber es qué podemos esperar, para quién es, quién lo puede comprar, una persona que quiere ser vendedor, una empresa que quiere maximizar sus ventas, y qué podríamos esperar de este curso que tú diseñaste para vender como se debe de vender actualmente. Mira, este curso, primero que nada, lo correalizamos, es decir, nos juntamos con la Fundación TED, esta famosa fundación de los TED Talks y estas cuestiones, y nos juntamos con la Universidad de Kellogg University en Evanston, Chicago, bueno, en Evanston, Illinois, y desarrollamos esta tecnología. No es 100% mía, es una técnica donde sí nosotros aplicamos, hicimos mucha investigación antropológica, mucha investigación sociológica y varias de estas cuestiones, pero también hubo por ahí dinero involucrado de Fundación TED y de Kellogg University. Esta tecnología, esta manera de enseñar las ventas consta, pues está basada directamente en la manera en la que los seres humanos aprendemos. ¿Cómo aprende un ser humano? Un ser humano aprende como las aplicaciones de los smartphones, y esto me encanta hacer la analogía. Primero, lo que haces cuando tú bajas una app a tu teléfono es download files, ¿no? Lo que haces es bajar los archivos a tu teléfono. Una vez que están bajados los archivos, lo que hace es, viene una cosa que se llama el installing, ¿no? Que es estos archivos bajados se conectan a los recursos del teléfono, a la cámara, a la memoria, al teléfono, a la grabación de audio, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya queda funcional. Lo que hacemos nosotros precisamente, lo primero es hacer que la gente conozca esta teoría de la que les estoy hablando, es decir, de qué va, cómo se puede vender, es posible vender de otra manera. Entonces, la primera parte es una parte teórica, que son 5 sesiones, ¿no? Normalmente lo dividimos en esas 5 sesiones, ¿no? En esas 5 sesiones hablamos de la parte esta nueva de ventas, y normalmente es muy eye-opener, es decir, la gente se da cuenta y dice, wow, es que yo no pensé que pudiera venderse de otra manera. Es increíble los resultados que tiene en la gente, porque esos vendedores que ya están anquilosados y que ya les da flojera vender, entonces cuando conocen esta metodología y se dan cuenta de lo que puede llegar a ser, realmente se sorprenden y les entra una cuestión así de vitalidad nueva, ¿no? Como si de repente te hubieran cambiado de chamba y te dijeran, ahora va a estar en algo bien divertido, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Después viene una segunda parte. Nosotros sabemos, el aprendizaje humano, si no lo llevas a la práctica, no funciona. Es decir, necesitas tener una fase que se llama incorporación. Me explico. Cuando tú conoces algo nuevo, dices, wow, qué maravilla esto, ¿no? Llegas a tu chamba y tu jefe te presiona y te dice, órale, ponte a vender, ¿no? Entonces, se te olvida todo lo que te dijeron en la chamba, ¿no? En el curso, ¿no? Y entonces empiezas a trabajar como antes. Aquí lo que hacemos es tener un periodo donde nosotros hacemos la incorporación de estas nuevas pensamientos a tu trabajo diario. Es decir, pasas un periodo
donde nosotros lo llamamos un periodo de incorporación, en el cual te ayudamos a que tú directamente puedas ir incorporando las nuevas metodologías en tu chamba. Esto es un proceso guiado en el cual vamos nosotros ayudándote a que vayas aplicando y a que vayas haciendo estas acciones. Y finalmente llegamos ahora sí al crecimiento de las ventas, una etapa que nosotros llamamos la etapa del reto, donde ya que la persona sabe y puede aplicar estas nuevas teorías, lo que hacemos es retarlos y les enseñamos o hacemos un reto de ventas donde normalmente lo que hacemos es que cada vendedor triplique sus ventas. Ojo, depende de la industria, ¿no? Si tú me dices, oye, quiero triplicar las ventas de Coca-Cola, pues tendríamos que irnos a vender a Marte y a Venus, porque pues ya no caben más ventas en Coca-Cola, ya no caben más ventas de Coca-Cola en el mundo, ¿no? Pero obviamente que en digamos, productos no con tanto revenue share o no con tanta penetración, pues sí puede haber un incremento interesante. Lo importante es que a nivel individual, a nivel vendedor, podemos hacer que las ventas, utilizando la metodología, suban hasta 3 veces. ¿En qué nos basamos, Cris? Nos basamos básicamente en la idea de que el vendedor ya no esté tocando la puerta, ya no esté persiguiendo a sus clientes, sino que los clientes vayan al vendedor, que los clientes lo reconozcan como una autoridad de confianza, como un experto de confianza y que acudan a él, ¿no? Para todo esto existe una metodología que es la que nosotros compartimos en el curso. Ahora, ¿para quién es? ¿Para empresas o para personas? Bueno, nosotros hacemos, sistemáticamente estamos ofreciendo lo que llamamos nosotros abiertos al público, que son cursos que hacemos precisamente abiertos al público, donde las personas se pueden inscribir y las personas pueden irse y conocer la metodología y empezar a adentrarte en estos territorios, ¿no? De hecho, la sorpresa que te quiero dar es que vamos a regalar, si te parece bien, 5 becas para el curso abierto al público, ¿sale? Ojo, Cris, para que la gente oiga, son becas, es decir, no son gratuitos, ¿sale? Porque también esto es importante, si el curso es gratuito no lo valoran, créanmelo, está estudiado. Okay. Entonces, les vamos a dar 30% de beca, ¿sale? El curso cuesta muy generoso. La verdad es que es muy buena beca, 30%, y el curso no es caro, Cris. El curso que hacemos abierto al público, nuestra idea es hacer llegar la tecnología, llegar a hacer la metodología a muchas personas. Cuesta 4,000 pesos por persona. Entonces, vamos a dar beca de 30%, y esto significa que van a estar pagando más o menos como 2,800 pesos, ¿sale? Independiente a las otras promociones que hagan. Entonces, la verdad es que conviene mucho. Te voy a dar estas 5 becas, Cris, y tú las puedes repartir bajo la dinámica y bajo lo que tú nos definas. Es decir, yo te voy a pedir a ti que tú me digas quién de tu audiencia se lleva esta beca. A lo mejor puedes preguntar algo que dijimos en la práctica, o el primero que te mande un mail, o el primero que no sé, ¿no? O los números nones que el 1, el 3, el 5 y el 7, ¿no? Sean de los mails que recibas, a lo mejor es ahí, tú lo defines. Okay. Nosotros, te digo, hacemos más o menos un curso abierto al mes, que es pues para vendedores profesionales, para emprendedores y para personas que tienen sus prácticas profesionales independientes. No se recomienda el curso para una persona que nunca ha vendido. Se recomienda que normalmente tengas 1 año, ¿no? Idealmente 2 años de haberte dedicado a las ventas, pues para que puedas sentir el contraste, ¿no? Para que puedas sentir realmente la diferencia que es vender de manera tradicional y vender con esta metodología. Nuestros servicios están especializados en empresas. Nuestros servicios, por ejemplo, se basan muchísimo en ventas, en empresas que tienen fuerzas de ventas grandes, ¿no? Que tienen fuerzas de ventas de 100 o más personas, ¿no? Que de alguna manera quieren triplicar sus números, quieren lograr mejorar, y sobre todo en esta pandemia, ¿no? Que vino pues a complicar las cosas para los vendedores. Definitivamente ya estábamos dentro de la 4ª revolución industrial desde 2004, pero la pandemia vino insisto, yo soy uno de esos beneficiados de la pandemia, porque yo antes decía, oye, es que hay que cambiar la manera de hacer, y la gente me decía, sí, Julio, tienes razón, ¿no? Y cuando llegó la pandemia, oye, ¿cómo decías que se hacía para vender? Entonces, bueno, pues sí, hoy en día la verdad es que es muy necesario aprender a vender de esta manera, y nuestro target principal, hacia donde estamos enfocados, es la parte de las empresas
que nos permite, pues, impactar un poquito más, ¿no? Sin embargo, hacemos estos cursos de manera mensual, donde invito, pues, a toda la audiencia, a toda tu audiencia, a que se sumen si alguien quiere inscribirse. ¿Me repites cuántas becas son las que estás otorgando? ¿Son 5? 5, Cris, 5 becas. 5 becas. Perfecto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si lo hacemos así? Las personas que a partir de este momento en los comentarios escriban que quieren la beca, se las damos. Si hay más de 5 personas, hacemos un sorteo. Lo hago en un video y lo subimos para que vean que todo es legal. Ok. Pero así, sin más, a las personas que a partir de este momento pongan en los comentarios quiero la beca de Julio, adelante. ¿Te parece bien? Me parece sensacional. Ya, si tú me haces el favor de pasar la lista, ¿no? Claro. Pues nosotros nos ponemos en contacto con estas personas para decirles ya todos los pormenores. Temarios, sesiones, horarios, etcétera, etcétera. ¿Sale? Genial. Ok, pues estamos llegando al final del programa del día de hoy y antes de irnos quiero hacer unos pequeños anuncios, los anuncios parroquiales, dicen por ahí. El día de mañana va a haber una plática totalmente gratuita sobre emociones buenas o malas y cómo transformarlas. Esto está súper interesante porque las emociones malas normalmente pues las queremos cambiar, queremos deshacernos de estas emociones, pero en este taller van a aprender a sacarle provecho. Entonces, pues está muy interesante, es totalmente gratuito, solamente tienen que registrarse a los teléfonos de WhatsApp que aparecen aquí en la imagen. Si no las alcanzan a ver o no las pueden copiar, lo voy a dejar más adelante en los comentarios. Y pues bueno, es súper recomendado de Consultoría Macrol este curso. Ellos ya estuvieron por acá con nosotros. Los invito también a que visiten Metanoia Radio, chequen la programación que hay programas muy interesantes, hay otros programas de emprendimiento. Entonces, pues ahí dense la vuelta, chequen la programación. También los quiero invitar al programa de la semana que entra, igual, miércoles a las 9 de la noche. Vamos a tener a un invitado que se dedica a la importación. Nos va a enseñar cómo traer productos desde China. Son productos que allá son muy económicos y aquí se pueden vender a buen precio y aún así se está ganando un margen de utilidad súper bueno. Entonces, nos van a dar todos los pormenores, van a poder resolver sus dudas. En los comentarios voy a dejar también el enlace del evento para que se quede como recordatorio, tengan la información ahí. Y pues bueno, tenemos una playlist que se está formando gracias a los invitados. Es el soundtrack emprendedor. Se está poniendo muy bueno. Hay canciones muy variadas, hay canciones buenísimas. La mayoría están geniales las canciones. Y de lo que se trata, Julio, es que cada invitado ponga una canción que lo inspire a emprender o que le haga sentido, que hable del emprendimiento. Y pues entonces es tu turno de agregar una canción a este soundtrack. Me encanta. Esa idea me parece sensacional. Yo adoro la música, me encanta la música, trabajo con música, tengo mis terapias de música, ¿no? Cuando estoy deprimido pongo heavy metal, ¿no? Y cuando estoy demasiado up, pongo música clásica, ¿no? Y la verdad es que me encanta. Y pues, ¿qué te digo? Maravilloso. Oye, por cierto, para tu invitado de las exportaciones, ¿sí? Déjenme decirle a tu audiencia una cosa importante, un approach distinto. En lugar de pensar, rápido con esto termino, Cris, perdóname, en lugar de pensar en qué venden y qué se traen de China para ver qué venden, piensen qué problema resuelven. Es decir, traten de pensar, no se hagan la pregunta ¿qué vendo? Esa pregunta no es correcta, esa pregunta no los va a llevar a nada. Pregúntense ¿qué problema puedo resolver yo? Piensen entonces
qué se traen de China para resolver ese problema y van a ver qué diferencia, van a ver qué cambio tan grande les da este asunto. Aprovechen a este hombre que viene a decirles estas cuestiones de cómo traer productos de China, pero piénsenlo así, ¿qué problema resuelven con esas cosas de China? Genial, es un excelente consejo. Así que el programa se está poniendo bueno desde antes de que empiece. Sí, exactamente. Muchas gracias por ese consejo, Julio. Y bueno, pues compártenos tu canción. Bueno, la canción se llama, la canción que me gusta mucho se llama, déjame acuerdo, Chris, es la canción de The Greatest Show. The Greatest Show es una película, pues así, The Greatest Showman se llama la película. Okay. La canta o la toca, la interpreta Panic. Bueno, esa canción me fascina. Esa canción normalmente la pongo antes de mis conferencias, no solamente porque la gente siente esta energía, sino porque a mí, precisamente, yo tengo la filosofía de que todo es un show, de que todos debemos de interpretar ese papel que nos toca en la obra de teatro de la vida, ¿no? A mí me gusta mucho actuar, estuve 5 años estudiando teatro en la Escuela Rusa de Teatro, y entonces me fascina pensar la vida como un show, y por eso es que esta canción, la The Greatest Show, me fascina, me encanta, y espero les guste como a mí. Excelente. Bueno, pues ahí está la canción. También la voy a poner en los comentarios, voy a poner el playlist para que escuchen todas las demás, incluida esta que nos está compartiendo Julio. Y pues no me queda más que agradecerte, Julio, el haber estado acá en el programa, el haber compartido todo lo que nos dijiste. Es súper interesante, súper valioso. Y pues no sé si tengas algún comentario final. No, nada más agradecerte también, Chris, decirle a la gente que, bueno, pues que evalúen bien cómo ha cambiado la vida, ¿no? Desde aquellos años mozos cuando empezamos a trabajar y lo que hoy tenemos enfrente, y ver cómo la realidad de las cosas es que tenemos que ir adaptándonos a estos nuevos tiempos. Chris, te agradezco con mucho cariño la entrevista y gracias a toda tu audiencia por estar pendientes. Excelente, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar acá, al público, y bueno, nos vemos la siguiente. Gracias.